bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema UMA versus salario mínimo. Ya habíamos comentado una plática antes que es un tema polémico que requiere de muchas distinciones según el caso concreto de que se trate y que la interpretación jurisdiccional aún no es unánime. En lo que toca a las distinciones, hoy hablaremos de un caso específico relacionado con el cálculo de prima de antigüedad. Debe ser realizado en UMA o en salario mínimo. Para cubrir el pago de la prima de antigüedad consistente en 12 días de salario por cada año de servicio prestado, el patrón debe considerar como base del cálculo el salario diario del trabajador topado a 2 veces el salario mínimo del área geográfica que corresponda. Y la pregunta, ¿cuál es la base de pago de ese concepto? ¿Salario mínimo o UMA? La maestra Elizabeth Miranda Flores y el maestro Guillermo García Naranjo nos compartirán hoy un análisis del caso. Maestra, maestro, bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Dari. Gracias por la invitación otra vez para platicar sobre este tema que es un poco polémico. Y bueno, para retomarlo y poner un poco en contexto a quienes no conocen, esto es la continuación de una charla anterior. Les platico un poco de este contexto. Teníamos un escenario de varios años en el que el salario mínimo se depreció al 70% del salario mínimo, perdió su poder adquisitivo al 70-80%. Y había un consenso entre los actores políticos, el sector patronal, los sindicatos por incrementar este salario, pero se encontraba anclado a varias obligaciones que están previstas en diversas leyes, obligaciones civiles, mercantiles, de naturaleza fiscal como multas o incluso prestaciones de seguridad social. Y bueno, se logró un consenso después de diversos reclamos de sindicatos, de instituciones de personal académico y demás. Se llegó al consenso, a un consenso en el sentido de que se tenía que incrementar, pero para poder incrementar, lograr darle un aumento, un impulso a este salario mínimo y que pudiera cumplir con el fin constitucional que tiene, era necesario desvincularlo de todas estas obligaciones y para lograr esa desvinculación lo que se implementó fue la creación de la unidad de medida y actualización que está prevista en la Constitución. Entonces hubo en 2016, en enero de 2016, hubo una gran reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y en la que por un lado se implementó la creación de esta unidad de medida que inicialmente tenía el mismo valor que el salario mínimo que estaba vigente en ese momento y se previó que su valor se iría incrementando con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y por el otro, en el artículo 123, apartado A, fracción 6, se estableció una prohibición de utilizarlo como unidad, índice, base, medida o medida para prestaciones que no sean propias a su naturaleza. Así está la leyenda en la Constitución. Y bueno, implementado esto, llegó el diciembre del 2016, el Congreso de la Unión aprobó la ley que regula esta unidad de medida y actualización, y en enero de 2017, el Seguro Social y el ISSSTE, en cumplimiento a esta reforma constitucional y a la ley, decidieron, con base en su propia normatividad interna, modernizar sus sistemas informáticos, bueno, actualizarlos, mejor dicho, y entonces todas las prestaciones que se encontraban previstas o se determinaban con base en el salario mínimo, se sustituyó el parámetro del salario mínimo por el de la unidad de medida y actualización. Y bueno, del 2016 a la fecha, ya tenemos que hay una gran disparidad entre el monto de la unidad de medida y actualización y el monto del salario mínimo, ¿no? De tal manera que actualmente tenemos que existe en la Suprema Corte de Justicia, en la segunda sala, está una contradicción de tesis pendiente de resolver aún, en la que está por decidirse si el monto máximo de las pensiones debe cuantificarse con base en el salario mínimo o en la unidad de medida y actualización.
para esto es importante tener en cuenta que en las respectivas normas de seguridad social se establece, bueno, para empezar, un salario de cotización, el trabajador cotiza con un salario y ese salario tiene un máximo de cotización que está previsto en 10 salarios mínimos o en 25 salarios mínimos, según la legislación aplicable, y las pensiones también tienen este tope. Te comentaba, la contradicción de tesis está pendiente de resolver cuál es el monto máximo, en qué parámetros se debe fijar este monto máximo de las pensiones, si debe de ser con base en 10 salarios mínimos o 25, según sea el caso, o con base en la unidad de medida y actualización. Y bueno, esto sería muy importante porque pues sí puede implicar una pensión más grande o más pequeña para aquellos asegurados que cotizan a estos institutos de seguridad social con los mayores salarios, ¿no? Los que llegan al monto límite. Y bueno, pues en este sentido, tenemos que no es el único problema que existe en relación a UMAS versus salarios, sino que bueno, habría que distinguir cuál es la naturaleza de la prestación que se tiene que cuantificar. ¿Por qué? En el caso de las pensiones, en aquel momento te hice un comentario y te decía, no debemos de confundir el monto máximo de las pensiones con las actualizaciones que se les realizan a estos montos una vez ya otorgada la pensión cada año, ¿no? Porque son figuras completamente distintas que obedecen a una racionalidad completamente distinta. ¿Por qué? Porque el monto del máximo de la pensión se determina con base en el último salario de cotización y el monto máximo que se establezca en la ley respectiva. Y por el otro lado, la actualización de las pensiones obedece a un propósito de que la pensión otorgada no pierda su poder adquisitivo. Entonces, se deben de actualizar conforme algo que se prevé en el convenio 102 de la OIT, que es el incremento en el costo de la vida, ¿no? Aquí en México se ha venido midiendo ese índice del costo de la vida en términos del índice nacional de precios al consumidor. Tengo entendido que hay algunos economistas que consideran que no es tan exacto este índice para medir el costo de la vida, pero bueno, al final de cuentas es el parámetro que tenemos para medir estas actualizaciones. Entonces, aquí lo relevante en este asunto para poder decidir si es salario mínimo o unidad de medida y actualización es la interpretación de la Constitución, ¿no? La interpretación de la Constitución se puede entender que la Constitución prevé al salario mínimo solamente como remuneración mínima o hay que analizar si el hecho de que diga el salario mínimo no puede emplearse como unidad, base, medida o índice para fines ajenos a su naturaleza, si ese enunciado no implica, interpretado en sentido contrario, que sí se puede utilizar como un índice o un parámetro, pero para determinar alguna prestación o alguna figura que esté prevista, que sea acorde a la naturaleza laboral del salario mínimo. Y bueno, esta problemática en aquel momento la analizamos en relación con las pensiones, pero pues existen otro tipo de prestaciones, en este caso tú ya lo anunciabas, la prima de antigüedad, que también su monto máximo está en base al salario mínimo y esto está previsto, fíjate, en este caso es más interesante porque además está prevista en la Ley Federal del Trabajo, entonces al estar previsto en la Ley Federal del Trabajo no podrías, es como más cuestionable cuál debe ser el parámetro y bueno, me parece que yo no conocía de algunos casos, pero el maestro Guillermo me parece que conoce por ahí algún caso en el que nos podría ilustrar cuál es el problema o qué problemas ha habido en relación con este tema en cuanto a la prima de antigüedad y el salario mínimo y la unidad de medida y actualización. Buenas noches, maestro Guillermo. Buenas noches, maestra Elizabeth. Un gusto y un privilegio para mí estar aquí, por supuesto, compartiendo contigo este espacio. También agradezco a DFS Capacitaciones y a la maestra Dalí la invitación, puesto que para mí es un privilegio, como he comentado, porque he podido interactuar con DFS Capacitaciones en diferentes ámbitos
y estar de este lado de la cámara es un poco nuevo para mí en este espacio, aunque es algo que también en mi labor profesional me ha tocado en otras instancias, pero ya era algo que esperaba ansiosamente y sobre todo con este tema tan interesante, después de ver la charla que tuvieron la semana pasada, pues para mí es un gran gozo y con mucho gusto podremos ir comentando este caso en particular que me sucedió en el ejercicio profesional reciente y que pues me pareció muy significativo proponerlo porque su resolución fue, llevó su tiempo, pero creo que fue acorde a la normatividad y que puede ejemplificar muchas cosas sobre las distinciones de fondo que hay que hacer entre la naturaleza de las prestaciones en cuestión, justamente como comentaba la maestra Elizabeth, y en ese sentido es que finalmente la propia autoridad laboral competente en la materia fue la que determinó cuál era el proceder correspondiente y en ese sentido pues ya iremos profundizando un poco más en los detalles del análisis del caso. Bueno, hasta aquí, Liz, wow, brillante resumen, brillante introducción, pero bueno, es que no me puedo sorprender de ti, que eres una mujer excepcional con una experiencia tremenda. Memo, padrísimo, como bien lo compartes, tú has estado con nosotros a lo largo de muchos temas, de muchas materias, eres un profesionista completo en toda la extensión de la frase y de la palabra, pero bueno, el día de hoy déjanos explotarte completamente en tu experiencia y en tu ámbito como abogado laboralista. Nos habías platicado ya un poquito sobre el asunto. ¿Podrías platicarle a nuestro público en concreto el caso del que vamos a hablar hoy, el caso que nos compartías y que nos tiene hoy reunidos aquí? Claro, con mucho gusto, Dalí. Gracias por la oportunidad y con mucho gusto entramos en materia. Bueno, pues en sí, este caso me sucedió dentro de mi ámbito profesional como titular de la unidad jurídica de un organismo público descentralizado del gobierno federal, en el cual se sucedió con que, coincidiendo con los antecedentes que ya comentaba la maestra Liz, entre 2017 y 2018 más o menos, que fue justamente cuando yo estuve en este organismo, la Secretaría de Hacienda Federal decidió modernizar todos sus sistemas electrónicos, sobre todo para hacer las cuantificaciones y pagos dentro de la administración pública federal. Y eso implicó cambios muy profundos en muchas cosas. Entonces, como ya se había dado la desindexación del salario mínimo en la legislación en general, en muchísimas normatividades, porque por muchos años se hizo costumbre estar ligando con el salario mínimo cualquier tipo de multa, cobro, pago de derechos, prestaciones de todo tipo. Finalmente, la naturaleza propia del salario mínimo se diversificó tanto que era muy complicado y estaba atado a tantas cosas diferentes que cualquier incremento que hicieran causaba muchas situaciones distintas y era un tema delicado y complejo. Por eso es que la desindexación surgió y la UMA, como unidad de medida de cuantificación administrativa, tiene una razón de ser muy importante. Pero hay prestaciones laborales que tienen una razón de ser y el salario mínimo, sobre todo en el tema de la prima de antigüedad, como finalmente se resolvió el caso que vamos a comentar, tenía que tener una relación directa, porque como ya comentó la maestra Liz acertadamente, está contemplada esta prestación en la Ley Federal del Trabajo y la autoridad competente para resolver en esta materia, en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, es la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, que está en horas o muy poco tiempo de existencia y está ya en peligro de extinción y será sustituida por los tribunales laborales, pero todo el proceso de transición llevará un tiempo y en ese sentido la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje fue la que marcó el criterio a resolver el asunto. El asunto inicia desde que se da primero todos estos cambios legislativos que se tienen que aplicar en muchas circunstancias en cuanto a la desindexación y empezar a aplicar UMAS
en todo lo que dijera salarios mínimos. Pero el proceso no debió de haber sido radical y tajante, puesto que eso justamente provocaría que prestaciones laborales directamente reguladas por la Ley Federal del Trabajo se vieran afectadas y se podrían dar casos en la práctica donde la UMA fuera inferior al salario mínimo, ya una vez que vinieran estos incrementos que estaban contemplados y que fueron hechos de manera paulatina, y en ese sentido los trabajadores y trabajadoras podrían estar percibiendo una cantidad menor de estas prestaciones que ya eran derechos adquiridos. Eso es un tema muy importante, porque no es lo mismo afectar hacia el futuro una prestación que se vaya a crear a modificar los montos de las prestaciones que ya son derechos adquiridos, es decir, que ya se vienen gozando de tiempo atrás y que por lo tanto modificar su cuantificación resulta perjudicial e incluso pudiera darse una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de una persona, sobre todo las personas trabajadoras. Entonces, en ese sentido, el fondo del asunto fue que en el cálculo de una prima de antigüedad de un convenio fuera de juicio, es decir, la persona se retiró voluntariamente de la institución. Estamos hablando de una institución pública, pero adscrita con la Ley Federal del Trabajo por ser un organismo público descentralizado y por lo tanto la Ley Federal del Trabajo es la norma aplicable. En ese sentido, la prima de antigüedad sí es una prestación que corresponde, pero no aplica en todos los casos. Por eso este ejemplo también fue complejo, porque no hubo muchos antecedentes similares desde la aprobación final de la desindexación del salario mínimo y el inicio de aplicar UMAS en cuantificaciones, con el caso en comento, que fueron realmente dos situaciones de la misma naturaleza que se detectaron en ese momento, la que estaba sucediendo y por la cual se dio todo el análisis, y una previa que sirvió como antecedente para tratar de evitar una situación de un juicio laboral que no tenía ninguna razón de ser por una causa de una cuantificación incorrecta de una prestación laboral. En ese sentido, la diferencia salarial era lo que se estaba demandando, cuando ni siquiera había una controversia o un conflicto laboral, puesto que esa relación laboral ya había terminado tiempo atrás. En ese sentido, en el convenio fuera de juicio, el área de recursos humanos de la institución calculó con base en el doble de la UMA el monto máximo de la prima de antigüedad, y como el salario de ese trabajador en cuestión rebasaba el doble de la UMA, el tope a esa cuantificación se le aplicó con justamente ese monto, es decir, el doble de la unidad de medida de la UMA vigente en ese momento, hablando de 2019. En ese sentido, la UMA era ya bastante inferior al salario mínimo, porque para 2019 el salario mínimo ya se aumentó a más de 120 pesos a nivel nacional. Y la UMA no rebasaba los 90 pesos. Ese trabajador estaba teniendo una diferencia considerable, y por lo tanto era un tema que nos preocupaba como área jurídica, que no fuera a provocar un juicio cuando en realidad la persona se había retirado voluntariamente, no tenía ningún conflicto con la institución y no tenía razón el que se tuviera un riesgo de una controversia o una contingencia laboral, puesto que los recursos de la institución eran bastante limitados, no teníamos litigantes a nuestro cargo y todas las funciones jurídicas recaían sobre una persona. Entonces, en ese sentido, cualquier juicio que no tuviera un fondo importante era una cuestión que perjudicaba considerablemente a la institución. Por lo tanto, decidimos revisar con sumo cuidado esos cálculos y comentar con el área de recursos humanos y con su superior jerárquico, el área de la Dirección de Planeación y Administración, que es el equivalente en el servicio público a lo que hoy se considera como oficialía mayor, que ya es una figura desaparecida en esta administración. Y en ese sentido, la consulta fue, no recomendamos comunidad jurídica el cálculo en UMAS,
sino en el que el tope de la prestación de la primera antigüedad se calcule con el doble del salario mínimo, puesto que la Ley Federal del Trabajo no ha sido reformada y el artículo 486 de esta norma establece justamente el tope en salario mínimo, y el 485, que me parece que es incluso el argumento de mayor peso, señala que ningún monto de cuantificación de esta prestación de prima de antigüedad debe ser inferior al salario mínimo. Y como la UMA ya en ese momento, hablando de 2019, era considerablemente inferior al monto del salario mínimo vigente, sí se estaría violando el 485 si se establecía el monto con la UMA. En ese sentido, por decisión de la propia Dirección General del organismo, se consultó de manera formal a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y también al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que aunque no era la instancia competente por la naturaleza de la institución, también podría ayudar a tener argumentos de mayor solidez en ese sentido, y ambas instancias judiciales y jurisdiccionales resolvieron esa consulta señalando exactamente el argumento que había presentado la unidad jurídica, es decir, que ese cálculo de la prima de antigüedad, por ser una prestación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo y porque en realidad se está estableciendo un tope y un salario máximo, tendría que ser ubicada en salarios mínimos, en el doble del salario mínimo para ser exactos, y no en la UMA. La UMA no tiene relación directa porque no es una unidad de medida lo que se está cuantificando, no es una multa, una carga, un derecho, no es una situación de estas circunstancias, de esta naturaleza, sino que es una prestación explícitamente laboral y que justamente establece una prestación que viene de el pago a un trabajador que se retira voluntariamente después de más de 15 años, como establece el primer elemento del artículo correspondiente a la prima de antigüedad y el 162, para ser exactos, de la Ley Federal del Trabajo, y establece justamente que hay dos escenarios para esta prestación: que la persona se retire voluntariamente con más de 15 años de labor, o que sea despedida justificada o injustificadamente. En este sentido, no había muchos antecedentes similares, puesto que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del organismo, desde que entró en vigor la desindexación del salario mínimo, habían retiradose voluntariamente, pero sin haber tenido 15 años o más de labores, por lo tanto, no se les pagaba la prima de antigüedad porque no les era aplicable. En este caso en particular sí era aplicable la prima de antigüedad, así como el antecedente previo, que resulta que confirmaba el argumento de evitar un juicio innecesario, porque justo en ese caso, antes de mi entrada al organismo, se había dado que ya habían llegado a un convenio fuera de juicio, era un caso donde no había controversia, y sin embargo, como le calcularon la prestación en UMAS y había una diferencia salarial considerable, dicho trabajador decidió demandar laboralmente, y era un juicio que se tenía en proceso, el cual estaba consumiendo recursos de la institución. Para evitar eso, la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje nos recomendó evitar el juicio, puesto que nos indicaba claramente que en caso de una situación donde llegara una demanda por ese asunto, la resolución de la Junta iba a ser determinantemente que se iba a condenar a la diferencia salarial, y que el monto a ubicar como tope o como salario máximo era el doble del salario mínimo. De acuerdo. Digo, clarísima exposición. Me gustaría preguntarte un par de cosas y me encantaría escuchar tu opinión, Liz, respecto al caso. Pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Liz, ¿qué opinas del caso que nos platica Guillermo? Muy interesante. La verdad es que hace 2 semanas que veíamos el tema de las pensiones, jamás, creo que en ese momento no tenía yo aterrizado que el problema es mucho más, de la interpretación constitucional que se planteaba en ese momento es mucho más grande, porque en este caso, si la Suprema Corte de Justicia resuelve
que el salario mínimo no puede ser entendido más que como la remuneración mínima del salario, eso me parece que podría dar lugar a un criterio que se implemente de manera generalizada en el que no podría considerarse que en el que no podría considerarse que el salario mínimo puede emplearse ni siquiera como parámetro, unidad, base, medida o índice o lo que sea para la determinación de montos máximos como el de la prima de antigüedad, ¿no? Entonces, y eso hace cuestionable entonces cuál es la razón por la que el constituyente permanente redactó la última parte del primer párrafo de la fracción 6 del artículo 123 al decir, el salario mínimo no podrá emplearse como unidad, base, medida o unidad para fines ajenos a su naturaleza, para prestaciones ajenas a su naturaleza. Entonces, esa última frase creo que hice énfasis mucho en aquella charla de hace 2 semanas, esa última frase de fines ajenos a su naturaleza, da a entender que puede ser utilizado para fines propios de su naturaleza y entonces habría que cuestionarnos cuáles son los fines propios de su naturaleza, ¿no? Si solamente puede ser entendido como la remuneración mínima o sí puede ser empleado como cualquier índice, pero para prestaciones que sean propias de la naturaleza. En el caso de las pensiones, incluso podría cuestionarse mucho porque si bien la seguridad social tiene un origen en México, la seguridad social tiene origen en la materia laboral, ¿no? Porque la primera vez que se previeron prestaciones de seguridad social fue exclusivamente en favor de trabajadores, pero la Constitución, la seguridad social ya se amplió en favor de otros sectores de la población que también son minorías que deben de ser, o grupos sociales que también deben de ser protegidos, por eso es que se incluyeron también en la seguridad social, como los campesinos, por ejemplo, trabajadores independientes, que no por estar en otro grupo social distinto al de un trabajador, no dejan de tener el derecho a una remuneración mínima o a otro tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, esa pauta de alguna manera la seguridad social ahora ya es una materia autónoma del derecho del trabajo, pero no por eso es completamente ajena. ¿Por qué? Porque ningún trabajador puede, el derecho a todo trabajador es el acceso a la seguridad social. Entonces, incluso ha habido casos donde me parece que hay algunas instituciones de gobierno que no les dan seguridad social a sus trabajadores porque no tienen ahí lo necesario y aquí tienen que hacer un convenio, sobre todo con descentralizados locales. Y tienen que hacer un convenio ya sea con el Seguro Social o con la institución de seguridad social del Estado o con el propio ISSSTE, ¿no? Debe de haber un convenio. Entonces, en muchas de esas ocasiones, la Suprema Corte ha reconocido o ha obligado a esas instituciones a que les den a los trabajadores seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que las prestaciones de seguridad social siempre, siempre, siempre van a ser inherentes a una relación de trabajo. La consecuencia de que seas trabajador es que te den prestaciones de seguridad social. Y bueno, regresando al tema de la prima de la prima de antigüedad, bueno, en esto es indudable que tiene una naturaleza laboral, está prevista en la propia Ley Federal del Trabajo. Y bueno, tampoco podríamos hacer en automático la sustitución de UMAS versus salarios, como lo comentaba el maestro Guillermo, en el artículo 485 se establece que ninguna indemnización puede ser inferior al salario mínimo. Si haces el cambio en automático, pues la UMA resulta ser que actualmente es de 89.62 y el salario mínimo es de 141. Cuantificar el monto máximo de una prima de antigüedad en términos de UMA iría en contra de esa norma. A mí me parece que hay que invitar a la reflexión sobre esto, cómo deben interpretarse esta norma o habría que seguir buscando, ¿no? ¿Qué otro tipo de prestaciones podrían verse afectadas por la sustitución en automático de UMA por el salario mínimo, ¿no? Y quizá eso podría invitar más a la reflexión de cuál es la interpretación que se le debe de dar a la Constitución. Y bueno, para concluir, a mí me parece que
si el constituyente hubiese querido establecer al salario mínimo solamente como una remuneración mínima, pues así lo habría dicho. El salario mínimo será la remuneración mínima que debe de recibir el trabajador y no puede emplearse para ninguna otra situación. O sea, ni si para fines ajenos a la naturaleza, a su naturaleza saldría sobrando, no más. Hasta ahí. Y quisiera agregar algo. Me parece que por ahí hace 2 semanas alguien nos preguntaba sobre la contradicción de tesis, cuándo se iba a ver. Estaba listada para este día justamente, solo que los ministros la dejaron en lista. Se verá quizá el siguiente miércoles en sesión de segunda sala. Todavía no tenemos la decisión definitiva. Y bueno, pues habrá que seguir pendientes de esta decisión y seguir analizando en qué otro tipo de prestaciones puede repercutir la decisión de los señores ministros. Oye, Liz, con esto me dejas, o más bien me permites proponer 2 ideas para darle seguimiento a esto, que podamos reunirnos el próximo miércoles para platicar. Y si ya se hubiese sesionado esta contradicción de tesis, bueno, pues si estás de acuerdo, compártenos, platícanos un poco del criterio, de hacia dónde vamos, cómo avanzamos. Y aunque no hubiese todavía una sesión, podemos seguir platicando y podemos seguir reflexionando sobre los diferentes supuestos en que nos podemos encontrar con este tema, UMA versus salario mínimo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Tenemos una cita. Sí, claro. Maestro, regálanos una reflexión y además lo mismo para ti. Sabemos que tienes una vasta experiencia en la materia y sabemos que tienes todo tipo de casos y has visto todo tipo de supuestos. ¿Cuál nos vas a traer? Pues muchas gracias, pues por supuesto que yo encantado y creo que este tema nos da para muchas charlas porque el tema del salario mínimo como tope dentro de la Ley Federal del Trabajo aplica para varios escenarios y no es el único, el de la prima de antigüedad, por lo tanto, pues fácilmente nos da para unos ejemplos más y sobre todo, ver las diferentes circunstancias en donde cada caso es diferente y habrá que tener un criterio. Yo considero en lo personal que la labor que están haciendo los ministros de estudiar con mucha seriedad el tema es precisamente porque la complejidad del mismo lo requiere, porque ya una vez que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema, todos los demás organismos judiciales y jurisdiccionales adscritos al Consejo de la Judicatura Federal y en cascada en las legislaturas de los estados, de las entidades federativas, pues de alguna manera van a tener que empezar a modificar sus criterios en muchas materias y en muchas cuestiones, y va a ser un tema que tiene muchas implicaciones en muchos sentidos. Entonces, de alguna manera, es muy importante que se tomen el tiempo para hacer un análisis profundo y que en las discusiones pues puedan argumentar como ya lo han hecho en ocasiones previas hacia algo que resuelva de fondo el tema, que finalmente es lo que va a ocurrir y de alguna manera nos va a dar mucha luz en muchos aspectos. Creo que en este caso en concreto de la prima de antigüedad, pues precisamente fue la autoridad competente la que terminó marcando un criterio que lleva ejerciendo, y a menos que se reformara la Ley Federal del Trabajo, cambiando el texto directo en utilizar la UMA como salario máximo, la Ley Federal del Trabajo va a seguir siendo la norma que siga aplicando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje mientras continúe en funciones y no sea sustituida por los tribunales federales. Y en ese caso, ya una vez que se tenga una norma secundaria aplicable con la nueva institución dentro del Poder Judicial, que en México no ha existido, puesto que el Poder Ejecutivo es quien ha llevado las riendas de la materia laboral desde el origen, desde de la propia Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, como ya la maestra Liz comentó en la sesión anterior,
y en ese sentido, la naturaleza social del derecho laboral, pues tendrá que permanecer en esta nueva etapa y de alguna manera también los tribunales laborales, tanto a nivel federal como en el ámbito local, tendrán que seguir ciertos principios y ciertos criterios que evidentemente serán marcados por el máximo órgano, es decir, la Suprema Corte, pero tendrán una luz y una orientación mucho más clara hacia cómo resolver estos asuntos que en cantidad de juicios pendientes es exorbitante, porque precisamente la naturaleza del salario mínimo se modificó y se diversificó por tanto tiempo, por tantas décadas, que al momento de llegar la desindexación, que es algo importante y positivo desde origen, pero finalmente tampoco se pensaba como para hacer un cambio radical de la noche a la mañana y se preveía que iba a llevar tiempo. También por eso es que los incrementos al salario mínimo han sido bien estudiados y cuidadosos, tanto por la Comisión Nacional respectiva, que tiene una ley reglamentaria, tiene ciertos principios que no es nada más, nos reunimos hoy por Zoom, platicamos, bueno, pues vamos a subirle 20% porque se nos ocurrió. La verdad es que la naturaleza del propio salario mínimo, de su Comisión Nacional y de toda la institución como tal, tiene una complejidad normativa que tiene una razón de ser y que es un estudio muy cuidadoso, que incluso la OIT, Organización Internacional del Trabajo, tiene mucha importancia en los países de la región. México fue de los países pioneros y fundadores de la OIT desde 1919 y de alguna manera, pues lamentablemente nos hemos quedado rezagados en algunos aspectos contra países de nuestra región, de los cuales también seguimos aprendiendo, pero que aprendieron de nosotros como país y que pues debemos ser referencia mundial nuevamente, y creo que esta resolución de la Suprema Corte va a devolver eso y va a ir resolviendo este tema que lamentablemente por condiciones económicas del país se fue complicando. Finalmente, el día de hoy, el salario mínimo ya en 140, ya tiene un monto bastante más razonable que hace solo 3 años y simplemente es previsible esperar que el próximo año, con el incremento que se pudiera esperar, pudiera ser que la UMA, 2 UMAs, sean inferiores a un salario mínimo. Por lo tanto, en la prima de antigüedad ya tendríamos una afectación muy profunda hacia los trabajadores y trabajadoras si es que este criterio no se mantiene. Otra situación pudiera ser también en la cuestión de que las pensiones tienen diferentes puntos y diferentes enfoques, porque no es lo mismo el salario base de cotización, como comentaba la maestra Liz, contra el monto en el que se cuantifica la pensión en el momento de otorgarse, porque su naturaleza es diferente y sus momentos son diferentes. No es lo mismo, a su vez, también el considerar el monto específico por la decisión de cada trabajador o trabajadora al momento de pensionarse, si va a elegir una pensión administrada por la administradora de fondos para el retiro y que se pague una pensión vitalicia de forma privada, continuando con lo que ya ahorró en su vida laboral activa, contra recibir en una sola exhibición el pago. ¿En qué modo se va a cuantificar esto? Si al momento de empezar su vida laboral activa estaba cotizando con base en salarios mínimos y después al momento de devolverle el dinero que le pertenece a ese trabajador o trabajadora porque son descuentos que le hicieron de su salario, se va a cuantificar con UMAS en ese momento. Entonces, ¿qué van a decir los trabajadores y trabajadoras respecto a la cantidad que van a recibir finalmente? Entonces, todos esos aspectos forman parte de la complejidad del análisis y de la resolución que se viene por parte de la Suprema Corte. Por lo tanto, no es un tema sencillo, ni mucho menos, y es valioso que se estén tomando el tiempo que se están tomando para que la decisión que finalmente va a quedar, pues nos dé luz a todas las personas involucradas en estos temas y realmente se beneficie en mayor sentido a las personas trabajadoras, porque recordemos que en el tema de pensiones y en el tema de seguridad social, lamentablemente el sistema actual
que se modificó por temas económicos de la economía del país, pues está resultando que muy pocas personas alcanzan una pensión, pero además esta pensión en cuanto al número escaso de personas que logran alcanzar una pensión mínima, muchas veces esa pensión mínima ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades básicas y por lo tanto va en contra de lo que define la propia OIT como trabajo digno y trabajo decente. Entonces, ¿por qué no va a ser suficientemente remuneradora una pensión cuando en realidad de lo que se trata es de proteger a la clase trabajadora en su conjunto de cualquier imprevisto que pueda surgir en la vida laboral, desde un riesgo de trabajo hasta pues poderla sostener durante la etapa adulta mayor de su vida y que no dependa de los hijos o de cualquier otro pariente, sino que lo que haya trabajado esa persona le sirva para mantenerse en su etapa de vejez. Entonces, en ese sentido, todos estos puntos son importantes y ya en caso por caso, el monto con el que cuantifiquemos finalmente repercute sobre estos aspectos tan importantes para las personas. Y así como ahorita nosotros estamos en una vida laboral activa, en el futuro a otras personas les toque decidir sobre las pensiones que podremos recibir nosotros. Entonces, finalmente, creo que son temas importantes, creo que la discusión da para mucho y creo que los casos que podremos analizar posteriormente también podrán dar mucho material y pues yo encantado de poder estar aquí con ustedes. Finalmente en el curso también les invito porque tendremos tanto a la maestra Cristela como al maestro Agustín, que son eminencias en las cuestiones de derechos humanos y ya son figuras importantes de FS Capacitaciones y que nos darán mucha luz también sobre diversos temas. Y pues muchas gracias nuevamente. Al contrario, maestro. Maestra, maestro, ustedes saben, y si no lo sabían, mi fuerte no es el laboral, no era fanática de la materia, pero qué bárbaros. Escuchar a una auténtica maestra en Derecho Procesal Constitucional, forjada en el Poder Judicial, y a un maestro Memo laboralista con tanta experiencia, con tantos años, con tanta historia y con tanta pasión específicamente en lo relativo a los derechos humanos, bueno, se me está antojando seguir hablando de esto por lo menos una vez a la semana. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan excelente noche. Gracias, excelente noche, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.